grupo lo conforma Artigas, Mansilla Gómez, Escuela. y vamos a hablar de cinemática del cuerpo rígido. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos independientemente de las fuerzas que lo producen, es decir, sin considerar las causas que producen dicho movimiento. El cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por efecto de fuerzas externas, es decir, es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Un cuerpo está en movimiento cuando en parte o en su totalidad cambia de posición a medida que transcurre el tiempo. Este cambio de posición es el que efectúa con respecto a otro cuerpo que se tome como cuerpo o sistema de referencia. Normalmente y para su utilización mecánica, el sistema de referencia se realiza en la forma de un sistema de coordenadas, cartesianas ortogonales, polares, esféricas, etc. El más utilizado es el primero. En el punto A de un cuerpo se ubica como le indica la figura, acá, mediante sus coordenadas X y Z, y B mediante el vector posición RA con sus proyecciones RA, RB, RC. Para ubicar el cuerpo en su totalidad deberíamos dar la posición de cada uno de los puntos, lo que resultaría sumamente complicado. Entonces decimos que la posición de una partícula en el espacio queda determinada por un único vector posición. Si la partícula se mueve, las proyecciones de su vector posición van a variar con el tiempo, de manera que vector posición en función del tiempo, o bien de este modo. Una curva continua al lugar geométrico de las sucesivas posiciones ocupadas por la partícula en el transcurso del tiempo se denomina trayectoria. En la expresión esta representa la ecuación paramétrica de esa trayectoria con el tiempo t como parámetro. En el caso de un movimiento en el plano XY, las ecuaciones paramétricas de la trayectoria serán exclusivamente estas. Despejando el parámetro t en una de ellas y reemplazándolo en la otra, se obtendrá la ecuación cartesiana. La velocidad de una partícula, que en todo instante resulta tangente a la trayectoria, se denomina vector velocidad. Supongamos que sobre una determinada trayectoria, una partícula ocupa la posición P1 en un instante T1 y la posición P2 en un instante T2. Los vectores posiciones correspondientes serían R1 y R2. Cuando dos partículas efectúan iguales desplazamientos en intervalos de tiempos diferentes o bien desplazamientos diferentes en intervalos de tiempos iguales, es evidente que se mueven de distinta manera. Esa distinta manera es identificada corrientemente diciendo que las partículas tienen distinta velocidad y que esta es mayor cuanto mayor es el desplazamiento y menor el intervalo de tiempo empleado en efectuarlo. De ahí que resulta apropiado definir como velocidad media en el intervalo T2 y T1 a la siguiente relación, donde V1 y 2 es un vector cuya dirección y sentido coinciden con los del vector desplazamiento delta R y cuya magnitud, que llamaremos rapidez media, será delta R sobre delta del tiempo. En la figura se visualiza si una partícula se mueve sobre una trayectoria con un origen de posiciones arbitrario A y deseamos conocer su velocidad instantánea en P, que es el punto separado del origen por un arco AP de longitud S que la partícula ocupa en un instante T. Comenzaríamos por determinar la velocidad media correspondiente a un intervalo delta igual a T1 menos T, y luego iríamos analizando lo que ocurre cuando el intervalo disminuye. A medida que delta de t disminuye, también lo hace delta R, pero experimentalmente se comprueba que el cociente de delta R sobre delta t tiende a un valor finito, independientemente de delta R, cuando esté suficientemente pequeño y función únicamente del instante t al cual nos referimos. Físicamente esto implica que el movimiento es un proceso continuo, que la partícula no puede saltar de punto P a otro P sin pasar por todos los puntos intermedios. Según la teoría de vector aceleración, diremos que existe variación de velocidad cuando la velocidad tangencial cambie su dirección, sentido y rapidez, independiente o simultáneamente. Como tal variación se produce en un cierto intervalo de tiempo, resulta útil introducir una magnitud que relacione ambas variables y dé cuenta de la mayor o menor celeridad con que la variación de velocidad se lleva a cabo. Se define como aceleración media a la variación de velocidad experimentada por la partícula en un intervalo de tiempo, resultando de ello que este vector tiene la dirección y el sentido del vector variación-velocidad. Consideraciones similares a las formuladas para definir el vector velocidad instantánea a partir del vector velocidad media nos llevan ahora a definir aceleración instantánea para un instante t, el cual es el instante al cual tiende la aceleración media en el intervalo delta t cuando delta t tiende a 0, lo cual se representa de esta forma.
La existencia real de este límite implica que la velocidad no puede presentar discontinuidades, es decir, no puede saltar de un valor a otro sin pasar por todos los valores intermedios. Vamos a enunciar las siguientes propiedades. En primer lugar, el sentido del vector aceleración instantánea coincide con el del vector variación de velocidad, o sea que es hacia la concavidad de la trayectoria en el punto. En segundo lugar, el vector aceleración instantánea puede ser determinado calculando sus proyecciones sobre un par de ejes ortogonales, pertenecientes al plano de la trayectoria. Uno tangente a la trayectoria y el otro eje según la dirección de la normal a la trayectoria en el punto y con sentido positivo hacia su concavidad. Gráficamente se vería estos ejes, tangente T y normal N, tienen su origen en la partícula P y se mueven con ella. En cuarto lugar, la proyección de la aceleración sobre T se llama aceleración tangencial. Mide la variación del valor numérico de la velocidad, o sea, la variación de la rapidez de la partícula y se calcula de esta forma. Por último, la proyección de la aceleración sobre N se llama aceleración normal. Mide la variación de la dirección de la velocidad. Será mayor cuanto menor sea el radio de la curvatura de la trayectoria y se calcula de esta manera. Desde que aceleración tangencial y aceleración normal son proyecciones de aceleración instantánea sobre ejes ortogonales, pueden considerarse componentes del vector aceleración instantánea y puede calcularse de esta manera. Vector velocidad angular. Imaginemos un disco que gira alrededor de un eje fijo perpendicular a su superficie y que iza por su centro. Los puntos más cercanos a la periferia se mueven más rápido que los puntos más próximos al eje. A medida que el disco gira a un determinado ángulo, todos los puntos del disco giran al mismo ángulo. Cuando un disco gira, la distancia entre dos partículas que forman parte del mismo no se modifica. Un sistema de este tipo se denomina cuerpo rígido. Si se considera una partícula típica del disco, la distancia del centro del disco a la partícula sería RI. Y 9 el ángulo medido en sentido antihorario de una línea de adherencia en el espacio a la línea recta que une el centro con la partícula. Cuando el disco gira un ángulo de D9, la partícula recorre un arco de circunferencia de longitud como se muestra en la fórmula. Para una revolución completa, la longitud del arco es 2 por pi por r y el desplazamiento angular es como se muestra en la fórmula. La velocidad angular es la variación del ángulo respecto al tiempo que se calcula con la fórmula aceleración angular. Cuando el vector velocidad angular varía con el tiempo, la celeridad con la que lo hace puede representarse mediante el vector aceleración angular, como se muestra en la fórmula. En el caso sencillo pero muy común de un movimiento circular, el vector aceleración angular I tendrá la misma dirección que la velocidad angular. A partir de las ecuaciones vemos que la velocidad tangencial de la partícula está relacionada con la velocidad angular del disco por la fórmula que se muestra. De igual modo, la aceleración tangencial de la partícula sobre el disco es, como se muestra en la fórmula, de modo que queda de esta manera. Cada partícula del disco tiene también su aceleración radial, que es la aceleración centrípeta dirigida hacia el interior a lo largo de la línea radial y cuya magnitud es como se muestra en la fórmula.